el inicio, ¿verdad? El inicio es primero saber cuál es tu identidad y saber quién eres en Dios y o sea, quién es cada uno de nosotros para Él. Creo que esa es la primera parte y la parte primordial. Sí. Vamos a ver, estuvimos estudiando un versículo muy importante que es Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces estuvimos trabajando en desglosar todo esto tan importante, que toda esta información tan importante y todas las claves que están, todos los códigos que están inmersos en este versículo. Y ahí si tienes alguna pregunta, con mucho gusto nada más me dices y lo vemos. Ok, gracias. Vamos a ver. Entonces, mira, el texto dice que es viva y eficaz. Esto es porque la palabra no actúa sola. La semana pasada habíamos visto el papel que tiene el Espíritu Santo en, con el cual fuimos sellados, y eso lo vemos en Efesios 1:13. Cuando, cuando nosotros decidimos creer en Dios, decidimos creerle a Él y vivir con Él, hay algo que cambia a nivel espiritual, que eso es importante saberlo. Y eso lo podemos ver en Efesios 1:13. Creo que aquí lo puse. Ajá. Vos, mira, no sé si lo está muy pequeñito, si lo lees. Si lo puedes ver, digamos. Eh, si lo amplío, sí, voy a traer mis anteojos, voy. Si no, yo te Ok. sí lo puedo hacer más grande. Ahí. Ya. Ujú. Dice, el versículo es el plan de salvación, dice. Bendito el Dios y Padre no es, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, el Mesías, según la complacencia de su voluntad. Esta parte es muy importante porque él habla de un concepto que nosotros hemos visto, que hemos trabajado mucho, es el tema de la predestinación. Eso es que él, desde la fundación del mundo, desde que ni siquiera habíamos nacido, él nos escogió y nos hizo parte de sus hijos. Hay un cierto conflicto que lo hemos hablado varias veces, con el respecto a ese tema de como que si Dios tuviera favoritos o no. No sé si lo has visto. Pero el tema es que no es un tema de tanto de que sean favoritos o no, sino es el hecho de que el Dios que nos ve es un Dios que no tiene tiempo y es un Dios que sabe las decisiones que vamos a tomar. Entonces, si nosotros estamos en su presencia, si estamos aquí recibiendo de la palabra, si estamos aquí buscándolo en un martes, es porque nosotros tenemos esa convicción y somos predestinados por el hecho de que Él sabe cuál va a ser nuestro futuro, sabe cuál va a ser nuestras elecciones finales y sabe que somos parte de su pueblo escogido. Entonces es una parte muy bonita porque esa certeza que Él tiene para decirnos que somos santos, que somos sin mancha delante de Él y que hemos sido predestinados, es una confirmación de que Él nos tiene dentro de sus planes y que Él, que sí puede ver todo el tiempo, puede saber qué pasa con nosotros, puede ver, desde que estamos pequeñitos hasta que crecemos, todo Él lo puede ver. Entonces es una parte muy importante que son principios bíblicos, principios que hay que tener muy en cuenta. Dice el 6: para alabanza de la gloria de su gracia nos concedió gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el misterio de su voluntad según su complacencia que se propuso en sí mismo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra.
Dice, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, lo que está diciendo ahí es que por la soberanía del Rey, por la soberanía del Padre, nosotros somos hechos hijos, somos hechos herederos y somos parte de su pueblo. Entonces dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en el Mesías. Ahora viene el 13, que ese es el 13 es en el que estamos ahorita. Dice, en él también vosotros, habiendo oído, entonces esa parte es importante porque empieza con oír, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Entonces, esto es muy importante porque esto se correlaciona con otros versículos en donde habla de que si nosotros eh, oímos la palabra, luego la creemos y somos sellados por medio del Espíritu. Entonces, eso es una forma muy importante porque hay gente que dice, ay, ¿cómo tengo fe? Bueno, la fe, como no sé si lo han escuchado, pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, todo empieza con oír, porque eso es lo que estamos viendo, que la palabra de Dios tiene un efecto vivo, un efecto importante que activa cosas dentro de nosotros cuando es pronunciada y cuando es lanzada. Esta es parte muy importante. Y lo que está dentro de nosotros, que está sellado, que es el Espíritu Santo, ese se activa cuando uno lanza palabra de Dios. Esta parte es muy importante. Mm, para allá. ¿Sí? Y ahora sí. Entonces, dice que la palabra es viva y es eficaz. Entonces, lo que está sellado, Dios mío, ¿dónde está la cámara? Lo que está sellado dentro de nosotros, mm, lo que está sellado dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, reacciona con la voz del Padre, reacciona cuando se citan las escrituras y genera una energía creativa, genera una vibración que genera cambios en nosotros. Entonces, esta es una parte muy, muy, muy importante. Ok. Entonces, ¿cuál es la clave? Dice, el Espíritu es la espada misma que penetra. Entonces, vamos a leer Efesios 6:17 para entender qué quiere decir lo de la espada. 6:17. ¿Ves? Por ejemplo, aquí esto es importante porque dice, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces aquí nos da una clave, y esto está, hay muchas correlaciones a nivel, en la palabra, a través de la palabra, y aquí es una donde se habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios, la Biblia, lo que uno lee, es esa espada que es del Espíritu. Entonces hay una correlación muy fuerte entre las Escrituras, el Espíritu Santo y el poder de Dios. Entonces, eso es algo que es lo que estamos empezando a, a entender estos misterios para saber cómo es que funcionan estas cosas. Ujú. Ok, perdón, vamos a hacerlo más grande. Ok, entonces dice, en Efesios 6:17, entonces la palabra es la espada del Espíritu. Entonces, es decir, cuando el Espíritu usa la palabra de Dios como un instrumento, vamos a ver, cuando nosotros hablamos o leemos la Biblia, cuando nosotros decretamos versículos, cuando nosotros leemos versículos, el Espíritu Santo utiliza eso como un instrumento quirúrgico que va a separar lo que es verdadero, lo que es falso, lo que es eterno de lo temporal y lo espiritual de lo emocional. Entonces, cuando uno habla de las cosas de Dios, cuando uno eh, se programa mentalmente para cuando hay esas luchas mentales, para que lo que salga de uno sea palabra de Dios, sea versículo, sea Biblia, eso genera una,
una separación quirúrgica entre lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es eterno y lo que es temporal, o lo que es espiritual y lo que es emocional. Entonces, esta parte es muy, muy, muy importante porque vamos a entender varias cosas sobre cómo es que el Espíritu Santo puede penetrar dentro de nosotros que no lo puede hacer nadie, ni siquiera nosotros mismos. Esta parte es muy importante. Entonces dice, parte el alma y el espíritu. Aquí lo pueden ver, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, eso que dice, partir el alma y el espíritu es muy importante, porque implica distinguir las voces internas. Entonces, esa palabra de Dios va a activar a ese Espíritu Santo que estamos aprendiendo y ese va a entrar quirúrgicamente a nosotros y va a separar lo que es la razón, lo que son emociones, lo que es fe, va a empezar a dividir esas voces internas y va a empezar a hablarnos verdad a nosotros. Entonces va a alinear el alma con el diseño del espíritu. Entonces, aquí hay varios términos que es importante, que son importantes retomar y entender bien, como por ejemplo alma. Yo no sé qué definición tengan de alma, pero alma muchas veces se entiende como ese Gasparín que sale de uno cuando uno se muere, ¿verdad? Eso es algo que la gente lo dice mucho. Sin embargo, bíblicamente, alma tiene otra connotación, alma tiene otro significado que es muy importante porque cuando entendemos eso, le podemos dar y podemos entender claramente cuál es el misterio que está en estos versículos y por qué es tan importante entenderlo bien. Entonces, con esto vamos a ver este video. Nada más voy a ver porque yo no creo que no le di compartir audio. Voy a volverlo a hacer. Un segundo. Ujú. Ok, vamos a ver. Lo voy a poner para que lo veamos y luego lo comentamos. Durante miles de años, cada mañana y cada tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras como una manera de expresar su devoción a Dios. Se conocen como el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a explorar la palabra alma. La palabra hebrea es nefesh. Aparece más de 700 veces en el Antiguo Testamento. La traducción común al español de esta palabra es alma, y eso es un poco desafortunado. He aquí por qué. La palabra alma tiene una gran carga de la antigua filosofía griega. Es la idea de que el alma es la esencia no física e inmortal de una persona que está contenida o atrapada en su cuerpo para ser liberada al morir. Es una idea estilo el fantasma en la máquina. Esta noción es totalmente ajena a la Biblia. No se parece en nada a lo que nefesh significa en el hebreo bíblico. El significado más elemental de nefesh es garganta, como cuando los israelitas estaban vagando por el desierto. Tienen hambre y sed y le dicen a Dios, extrañamos los pepinos y los melones que teníamos en Egipto. Ahora nuestra nefesh se ha secado. O cuando José fue llevado como esclavo en Egipto, su nefesh fue puesto en grillos de hierro. Pero nefesh no solo significa garganta, ya que toda tu vida y cuerpo depende de lo que entra y sale de tu garganta. Nefesh también podría usarse para referirse a la persona entera. Como en Génesis, había 33 nefesh en la familia de Jacob. Esto es 33 personas. En la Torá, un homicida es llamado un asesino de nefesh y el secuestrador es llamado un ladrón de nefesh. En las primeras páginas de la Biblia, tanto humanos como animales son llamados nefesh vivientes. Si el aliento de vida ha dejado a un humano o animal, el nefesh permanece. Simplemente se conoce como un nefesh muerto. Esto es un cadáver. En la Biblia, las personas no tienen un nefesh.
Más bien, las personas son un nefesh, un ser viviente físico y que respira. Eso podría sorprenderte, porque la mayoría de las personas asume que la Biblia dice que el alma sobrevive fuera del cuerpo después de la muerte. Y aunque los autores bíblicos sí tienen el concepto de las personas existiendo después de la muerte, esperando por su resurrección, raramente hablan acerca de esto. Cuando lo hacen, no utilizan la palabra nefesh. Así que, aunque nefesh frecuentemente se traduce como alma, la palabra hebrea realmente se refiere a todo el ser humano como un ser viviente físico. De hecho, esta es la razón por la que los personajes bíblicos utilizan frecuentemente esta palabra para referirse a sí mismos, y se traduce como yo, como el Salmo 119. La mayoría de las traducciones dicen que viva mi alma para alabarte. En hebreo, el poeta literalmente dice que viva mi nefesh para alabarte. Al usar nefesh, el poeta enfatiza que su ser completo, su vida y su cuerpo, ofrece agradecimiento a Dios. En Cantar de los Cantares, la joven mujer constantemente se refiere a su amado como el que ama mi nefesh. Y por supuesto, el amor no es solo una experiencia intelectual, es una emoción que activa todo tu cuerpo, tu nefesh entero. Esto nos ayuda a entender el esplendor de los poetas bíblicos que podían combinar los múltiples significados de nefesh en un mismo lugar. Como en el Salmo 42 leemos, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, mi nefesh. Mi nefesh tiene sed de Dios, del Dios viviente. Así que en un nivel físico, tu garganta puede tener sed como la de un ciervo. Pero luego, esa sed física puede convertirse en una metáfora de cómo todo tu ser anhela conocer y ser conocido por tu Creador. Lo que nos trae de vuelta al Shema. Amar a Dios con toda tu nefesh significa dedicar toda tu existencia física a tu Creador, aquel que nos concedió estos asombrosos cuerpos en primer lugar. Se trata de ofrecer todo tu ser con todas sus capacidades y limitaciones, buscando amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la palabra hebrea para alma. Ok, ahí lo dejé justo ahí, porque tomando esto en consideración podemos entender qué es alma. Alma es un todo, alma es cuerpo, emociones y mente, como ustedes lo pueden ver. Él dice, somos nefesh vivientes, o sea, que somos cuerpos vivos. También habla sobre emociones, sobre la sed. O sea, todo es parte del cuerpo y las emociones. Y el cuerpo y las emociones tienen mucho que ver con la parte física y con la parte mental. Entonces, si nosotros vemos este diagrama que está acá arriba, nosotros tenemos el cuerpo, que es la parte física, la carne, con sus sentidos, pero adentro está también la parte que es nefesh, que es voluntad y emociones, como un todo. Y una parte más adentro, que esa parte nadie la puede tocar, que es nuestro espíritu, que de hecho es con E minúscula, es nuestro espíritu, que el único que entra ahí es el Espíritu Santo de Dios a hacer, a ministrar, que eso es a tener una comunicación directa con nuestro espíritu. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Entonces, teniendo esto en consideración, teniendo esto, viendo esto antes, ya podemos volver a leer esto y entender la importancia que tiene la palabra de Dios y cómo tiene ese efecto en nosotros, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Bueno, no sé si tiene cualquier pregunta, nada más interrumpen y con mucho gusto la aclaramos, no hay problema. Entonces, si sabemos ahora qué es alma, qué es nefesh, que es el cuerpo más las emociones y la mente, entonces, si la palabra de Dios es parte el alma y el espíritu, entonces nosotros podemos ver, usando este diagrama, usando esta imagen, que la palabra de Dios logra entrar y logra modificar todo lo que es, todo lo que tiene que ver con nosotros. El espíritu, como lo veamos, eso es algo que no se toca, es indivisible y eso es algo que le pertenece a Dios y eso es lo que regresa a Dios. Entonces la palabra de Dios entra y puede modificar cosas en nuestro aspecto físico y así como en nuestro aspecto mental, en nuestras emociones y en nuestra constitución física, fisiológica y biológica. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo, al nosotros usar la palabra de Dios, por ejemplo, si nosotros decimos, si estamos con algún temor,
El temor es una emoción, el temor es un sentimiento. Entonces, eso es alma. Entonces, si yo a mi alma le digo, el Señor es mi pastor y nada me faltará, entonces estoy lanzando palabra viva, eso activa mi espíritu y entra hasta lo más profundo de mi alma, que eso es que penetra el cuerpo y llega a las emociones, o sea, llega a la mente y genera un cambio quirúrgico que solo el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer de la forma en como lo hace. Pero esto es, no se puede lograr con repeticiones vanas, sino tiene que ser con cuando interiorizamos la palabra de Dios y buscamos ese sentido a lo que se está diciendo. Ujú. Entonces, tomando esto en consideración, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, discierne lo espiritual, lo emocional y lo racional. Entonces, esa espada del Espíritu va a entrar y puede generar cambios y puede modificar tan profundo como nuestra alma, como nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro ADN, que es algo que vamos a ver muy pronto. Ujú. Hola, perdón. Hola, ¿qué tal, Moni? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cuál es el tema que están desarrollando ahorita? Es lo, estamos viendo la coherencia y estamos viendo de la parte de la mente cómo la palabra de Dios es viva y cómo cuando nosotros hacemos ese trabajo interno en nuestra mente y cuando nosotros incorporamos la palabra de Dios, genera cambios quirúrgicos dentro de nosotros, dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cuerpo, que puede modificarnos físicamente, puede modificarnos en nuestro ADN, puede cambiar nuestra estructura y puede hacer cambios cambios a nivel mental si nosotros lo orientamos de esa forma. Ujú. Ujú. Y lo estamos viendo, ahorita estamos con el versículo de Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Ujú. Ujú. Si tienes alguna pregunta, igual podemos devolver, no hay problema. Está bien, ahí yo voy a ir dando todo con eso. Ujú. Ok, ahí Gracias. tía ahí pregunta en el chat que si es lo mismo que declarar lo que se usan en las iglesias. Aquí va un tema importante que es que, por eso es que vamos amarrando todo lo que hemos visto que tiene que ver con las frecuencias y el poder de la coherencia. Si yo estoy, si yo estoy vibrando en vergüenza, culpa o en sufrimiento, o sea, si yo estoy en una lucha interna mía o de cada uno de nosotros por una situación o por crisis o porque estoy con temor o porque estoy en un sufrimiento, yo puedo llegar a una iglesia, por ejemplo, y empezar a declarar palabra de Dios, pero no la estoy declarando, nada más estoy hablándola, diciéndola. Y si nosotros, inclusive nosotros podemos revisar la Biblia y hay una parte en donde inclusive hasta los mismos demonios pueden citar versículos. O sea, ellos no se puede decir. El tema es que si cuando yo lo digo, hago ese trabajo de interiorizar y de declarar, es cuando genera ese cambio importante. Por eso es que no solo es decirlo, sino que hay que hacer un trabajo en nosotros mismos. O sea, depende de nosotros qué tanto impacto, qué tanto cambio y qué tan quirúrgico es la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Por ejemplo, si yo me falta energía, si no siento que no voy a poder, si estoy aquí, bueno, yo puedo leer versículos sobre valentía, sobre fuerza, sobre vigor, pero los puedo leer y los puedo leer y ya. O puedo hacer un trabajo mental y decir, bueno, es que el Dios Todopoderoso que me creó a mí, que es omnisciente y es omnipresente, sabe lo que estoy pasando. Y Él me ha dado
una serie de versículos, una serie de promesas en donde Él no me va a dejar solo. Entonces yo cambio mi vibración y lo paso a aceptación. Entonces ya empieza a subir. Entonces ya paso a aceptación, a raciocinio y a amor. Entonces ya ahora ya no ando en sufrimiento, sino que ahora, ay, le agradezco a Él porque aunque quisiera estar más cómodo, por ejemplo, quisiera estar más cómodo en mi casa dando el estudio de Biblia, bueno, pero tengo la bendición y tengo la oportunidad de poder hacer esto donde quiera que esté. Entonces, yo transformo la emoción, transformo la vibración a amor. Y en ese momento, cuando yo lanzo la palabra de Dios, cuando yo lanzo los versículos, ya no es solo de la lengua para afuera, sino que generan un cambio dentro de mí y la mente lo recibe y lo integra a nosotros mismos. Eso es un tipo de programación, programación mental. Está muy buena esa pregunta de la que hizo tía ahí en el chat. Ok. Hey, ¿todo bien? ¿Todo en orden por ahorita? Muy bueno, está bien, no importa. Sí, 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 todo bien, perdón. Sí, yo sé, ya estás ahí. Bueno, tía me pregunta ahí que si es programación neurolingüística. La programación neurolingüística se basa en muchas cosas, es una ciencia y son muchas cosas que son muy útiles y son reales, pero vos puedes generar una programación neurolingüística sin meter la Biblia, sin meter la palabra de Dios o metiendo la palabra de Dios y metiendo la Biblia, porque la palabra de Dios es viva. Entonces, si yo quiero quitar un miedo, yo puedo quitarlo haciendo una programación neurolingüística, que es básicamente como una programación mental, o simplemente puedo hablarle a mi mente, puedo hacer estar en coherencia y lograr generar ese impacto dentro de mí para yo poder transformar. Entonces, no es necesariamente PNL, por ejemplo, pero muchas de las técnicas se pueden utilizar, pero el principio no es tanto si es PNL o no, sino es el hecho de qué tanto yo hago una responsabilidad para trabajar en mi mente y lograr derribar paradigmas, derribar patrones que no son coherentes y poder hacer cambios. Sí, Hazel, dime. Me parece increíble, o mejor dicho, acertado, como lo comentas, de que justamente el espíritu es lo que llega a hacer, ¿verdad? Derribar todo eso. Y me gustó mucho, o sea, como entenderlo así, ¿verdad? Que llega y como espada, pum, penetra el alma y modifica. Ujú. Entonces, ¿qué tan cierto es cuando dicen la palabra puede tener tanta fuerza para bendecir como para maldecir? Es que, Entonces, imagínate ajá. la palabra vana, pero si es la Sí, claro. palabra de Dios, oh, Ujú. wow, es impresionante. Ese era el comentario. Sí, es uno de los poderes más fuertes que puede tener un ser humano es la lengua. Uno puede hablar para bendición o uno puede hablar para maldición. O sea, hay generaciones enteras que se pierden por, por una insensatez a la hora de hablar. Qué sé yo, si yo le hablo a un hijo y le digo palabras hirientes, lo van a marcar hasta que, si Dios tenga o sea, que Dios lo ponga en gracia para poder sanar esas cosas, pero son marcas muy fuertes, Correcto. porque nuestras palabras tienen peso. Entonces, a la hora de nosotros lograr hacer esa conciencia, lograr generar esa sincronización de lo que nosotros pensamos racionalmente y le metemos, además, palabra viva, nosotros podemos generar cambios en todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad, por ejemplo, hay una enfermedad, entonces yo puedo hacer mentalmente, yo puedo decir, bueno, en el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad, esto aquí ya y toda la cosa. Puedo hacer como eso, como mucho que se ve en las iglesias, por ejemplo, o en las congregaciones. Pero yo le puedo decir, y puedo hacer meditación, y yo le puedo decir a Dios y le puedo dar gracias porque estoy con vida, gracias porque tengo trabajo, y empezar a vibrar en vibraciones altas, ¿ok? Aún es teniendo la dificultad. Entonces, ya no en culpa o en apatía. O sea, hay gente que anda en apatía constantemente porque tiene una dificultad, están enfermos, porque
qué sé yo, porque son diabéticos y tienen que punzarse para ver la glicemia y después ponerse la insulina. Entonces andan con esa apatía o con ese sufrimiento, pero bueno, entonces yo puedo estar en esos niveles bajos y empezar a decir palabra de Dios, pero eso no va a generar nada porque nosotros tenemos una responsabilidad en nosotros mismos. O sea, no es porque la palabra de Dios no lo pueda hacer, porque perfecto, obviamente lo puede hacer, pero el tema es que el cambio no se va a generar hasta que haya un cambio en nuestra mente y hasta que el pueblo de Dios logre sacarse la esclavitud de su mente y puedan llegar a la tierra prometida, como fue el caso en el Éxodo. Entonces, puede estar una persona enferma y hacer todo el trabajo mental y decir, eh, todo el trabajo de aceptación, Dios, gracias porque estoy con vida, gracias porque a pesar de esto aquí estoy, adelante, y empezar a decir, Dios, me encantaría ver si es tu voluntad sanarme aquí y allá, y empezar a declarar versículos que hablen de sanación sobre esta persona o sobre uno mismo, y empezar a trabajar de esta forma, y empezar a decir, bueno, te entrego mi cuerpo, te entrego mi voluntad, lo que siento, cómo me siento, cómo lo que estoy pasando. Y Dios, que es amor, pero también es soberano. Entonces puede que pase, puede que no pase, pero no está dentro de uno, no está dentro de uno poder saber el resultado. Pero sí, vos puedes elegir cómo vas a vibrar hacia bajo esa circunstancia. Vos puedes estar en aceptación y en raciocinio y en amor, que puede que las cosas se den, puede que las cosas no se den, pero eso no modifica la gratitud que tú le tienes al Padre. Entonces, eso es mucho de cuando uno hace repeticiones vanas, no sirve de mucho, pero cuando uno entiende que la palabra de uno tiene peso, tiene poder y que uno además es sellado por el Espíritu Santo, entonces vos puedes inclusive hablar con el Espíritu Santo, decirle, hablarle de Dios y hablarle de versículos y decir, mira, si es tu voluntad, Señor, te pido que me sanes y que cuides y restaures, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza. Entonces nosotros tenemos esas características que nos unen al Padre y que nos permiten gozar de todas estas cosas, porque como dice la palabra, las señales siguen a los que creen, no a los elegidos, ni a los escogidos, ni a los bautizados, ni a los ungidos, sino que las señales siguen a los que creen. Entonces, si nosotros creemos, podemos ver señales. Pero ¿qué es el tema? El tema no es estar vibrando bajo en culpa, en apatía, en sufrimiento, sino es en agradecimiento. Podemos darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, porque si bien es cierto, en este mundo tendremos aflicción, pero Él venció el mundo. Entonces, es todo un tema de trabajo mental que el fin es estar en una vibración alta que nos permita estar en esa comunión y que nosotros le permitimos a nuestro cuerpo lograr, lograr, eh, lograr buscar esa sanidad, que si es la voluntad de Dios se va a hacer y si no, pues también nosotros no podemos saber cuáles son los designios. Dime, Hayes. Em, digamos, en parte de la Biblia, no me acuerdo dónde, pero hablaba de que, bueno, Jesús cuando reprendía con autoridad. Su palabra era así, con autoridad. Igualmente, no solo reprender, sino también con fe, en el momento de la fe o en el momento ¿cómo decirte?, de realizar un milagro, Ujú, él hablaba con total autoridad. Su palabra era contundente. ujú, Entonces, yo he visto, no es que uno no pueda llegar a ese punto, pero yo he visto tantas, tal vez, personas, no solo señoras, pero personas que están tan abnegadas, tan apegadas a la palabra de Dios, que se ujú, nota. O sea, simplemente llegadas, hablas, conversas, se nota su alegría a pesar de todo lo que pueden estar sufriendo. ujú, Entonces, yo creo que ahí ya llegaron a un punto de comprender esto eh, no sé, en un enfoque en el que tal vez ni ellas mismas puedan explicarlo. Y es ujú, que precisamente están tan llenas del Espíritu de Dios que se desborda. Entonces, esa plenitud probablemente es a la que todos estamos llamados, ¿verdad? Pero evidentemente es un trabajo que hay que ir haciendo. Y empezando por acá, pues comprenderlo, como puse ahí, ¿verdad? Tener conciencia de que la palabra es vida, la palabra de Dios es vida. Y como una vez me gustó escuchar la frase que decía, la Biblia son los labios de Cristo. ujú. Entonces, eso
eso yo digo, es correcto, así es. Y Ujú. cuando vos estás metido en estas cosas y te mantienes en ese camino, se te va notando y se te nota una alegría y un regocijo por dentro que a veces es inexplicable. Y he Ujú. tenido momentos y episodios. Y como te digo, lo necesito volver a sentir, no como Ujú. esa pastillita que te sane, ¿verdad? De Ujú. momento, momentánea, no, no, sino algo que sea constante. Entonces, se me olvidó lo que iba a decir, pero bueno, era parte de lo que, mi comentario ahí, sorry. Sí, no, 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 pero está muy bueno. De hecho, es muy acertado por lo que estamos hablando y es esta, en la escala vibracional, es estar en alegría, en paz y en amor. No porque no hayan circunstancias o porque no hayan dificultades, sino es porque en medio de las dificultades o en medio de las circunstancias, yo creo en un Dios que es más grande que mi situación, yo creo en un Dios que puede cambiarlo todo en un momento, yo creo en un Dios de las promesas, yo creo en un Dios que si yo estoy habitando con Él, voy a estar viviendo bajo la protección de sus alas, conozco, camino en un Dios que si yo estoy en obediencia, Él me va a bendecir y voy a ser prosperado porque en la palabra de Dios dice que voy a ser prosperado. Entonces, estar en estas vibraciones altas no es un tema de convicción o tal vez de un falso positivismo como vacío, sino es un tema de trabajo, de contentamiento en el sentido de saber quién es tu Dios. Yo muchas veces le digo a Sarita, eh, me pasó con Sara que estábamos planeando un viaje y ella se asustó y empezó a decir que es que si ella la sientan en otro asiento, que es que si le da miedo, que si después ya no se siente cómoda, que si esto y lo esto y esto. Y entonces yo le digo a Sara, Sara, cuénteme una cosa, ¿de qué tamaño es su Dios? ¿Su Dios es de llaverito o es el Dios todopoderoso, Dios creador de los cielos y la tierra? Entonces, si es el Dios creador de los cielos y la tierra, ¿no crees que Él ya sabe todo eso? Entonces, el tema es, van a venir circunstancias, van a venir temores, van a venir cosas que tal vez nos hacen dudar, pero el tema es cómo nos manejamos nosotros, si con vibraciones bajas o vamos a estar con vibraciones altas, o si nos vamos a mantener con agradecimiento, porque la, Dios no miente y la palabra de Dios dice, porque sé los planes de bien que tengo para ti, no de mal, a fin de darte una esperanza. Entonces yo digo, Él tiene planes de bien para mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo ahorita no estoy viendo lo que me gustaría ver, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, puede ser que ni siquiera tenga que ver algo él, puede ser que sea algo que tengo que trabajar yo, algo que tengo que corregir yo. Entonces, puede ser que, que él no pueda bendecirme a mí porque yo no sé cuál es mi identidad, o tal vez porque yo no estoy siendo ordenado, o porque no estoy siendo responsable, o porque no estoy actuando en amor. Entonces, son como muchos factores que hay que analizar, pero que a su vez, cuando nosotros entendemos que no es simplemente responsabilidad de Dios darme todo lo que quiero que me dé, sino que hay que tomar esa responsabilidad mía de saber que, bueno, si yo soy ordenado, voy a tener prosperidad. Si yo respeto las leyes, no voy a tener problemas. Si yo camino si yo oro y me acerco a Él, voy a estar más cerca de Él. O sea, es como entender que no es solo responsabilidad de otros que las cosas me ocurran, sino que es mi responsabilidad el corregir mis propias decisiones, así como fomentar los cambios que yo necesito que ocurran. No sé si me explico. Ajá, exactamente. Es tomar conciencia. Con tomar conciencia de cada uno de los procesos y de cada una de las partes en las que uno está. Vamos a ver. Cualquier pregunta, no sé, Monse o Moni o tía, o nada más me dice. Ok, entonces estamos por ahí. Vamos bien. Ujú, ujú. Ok, entonces dice, eh,
Entonces, la palabra de Dios, como vimos en Hebreos, dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué quiere decir que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Que a la hora de hacer este trabajo espiritual, vamos a ver, este trabajo mental y este trabajo de restauración y este trabajo de conciencia y de tratar nosotros mismos, nosotros podemos hacerlo sin Dios o con Dios. O sea, nosotros podemos hacer programación neurolingüística, podemos hacer constelaciones, podemos hacer de todo lo que se nos ocurra, pero nosotros podemos hacerlo con la palabra viva y además instalar bendición en cada uno de nosotros e instalar los diseños originales de Dios y así generar esa coherencia dentro de lo que yo estoy viviendo, dentro de lo que estoy pensando y lo que está hecho para mí según el diseño de Dios. Eh, esto es un tema muy importante. O sea, la coherencia restaurada tiene que ver con poder alinear mi presente, que es lo que yo estoy viendo, lo que estoy viviendo, poder alinear la mente, porque la mente no ve lo que ven mis ojos, la mente genera patrones aprendidos, genera lo que hemos trabajado en nosotros. Entonces, si nosotros vamos a alinear lo que está en nuestra mente, lo que está viendo nuestro cuerpo y además los diseños originales de Dios que tiene para nosotros, entonces logramos esa coherencia para poder vivir esa realidad que Dios ya diseñó para nosotros. ¿Ok? Entonces dice, el Espíritu Santo habita en el corazón del creyente y es quien traduce la palabra en discernimiento interno. Por eso es que esta frase es muy importante porque por eso es que muchas veces hemos leído versículos muchas veces, pero en algún momento lo leemos y nos habla al corazón de una forma diferente y en otro momento nos habla al corazón de otra forma diferente. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros, que está vivo, es el que agarra la palabra de Dios y la transforma y genera cambios y genera rema, que eso es palabra viva dentro de nosotros. ¿Ok? Entonces dice, eh, sí, tía, ¿quieres decir algo? No. No, seguimos. Ok. Eh, entonces dice, en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vea qué importante este versículo. Si ustedes recuerdan, hay una parte que nadie puede tocar que es el espíritu. Nuestro espíritu con E minúscula. Y cuando nosotros creemos en Dios, como vimos ahora, somos sellados por medio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo entra en comunión con nuestro espíritu y, como dice acá, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, hay una comunicación en partes de nosotros que nosotros no entendemos, pero que esto genera una obra de discernimiento, eso ilumina y además permite que se desarrolle esa coherencia dentro de nosotros. Es algo, algo que sí, no está hecho para que nosotros lo entendamos, pero es algo increíble que pasa y que es escrituralmente cierto y que es ese espíritu vivo dentro de nosotros que trabaja con nosotros mismos y que nos ministra y que nos enseña a caminar día a día. Ujú. ¿Ok? Ahora, esta parte es de las partes más importantes porque dice en los versículos que estamos leyendo las coyunturas y los tuétanos. Dice que penetra hasta la raíz. Vamos a ver cómo es que dice el versículo. Vamos a ver. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esto de las coyunturas y los tuétanos es lo que vamos a ver ahorita. Yo no sé si ustedes están conscientes de qué es lo de las coyunturas y los tuétanos, pero el tuétano es la forma de decir médula ósea. Entonces, eso lo que representa es donde está la, la base genética del cuerpo.
ahí se encuentra el ADN y ahí es donde se produce la sangre, donde se producen las células primarias, donde se hacen células blancas, donde se hacen las plaquetas, donde se hacen los glóbulos rojos. Son centros germinativos. Entonces, si nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta el alma y que además de eso llega hasta las coyunturas y los tuétanos, lo que quiere decir esto es que la palabra de Dios puede generar cambios en nuestra genética. Entonces, el, es tan fuerte y es tan impactante el hecho de que nosotros podemos ser modificados genéticamente, podemos producir sanidad, se pueden producir cambios totales. Eso inclusive pasa que dicen, ah, no, es que mi familia, en la familia de tal, son enfermedad, 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 pero vieras que yo recibí a Cristo en mi corazón, yo sé mi identidad, sé quién soy, soy hijo del Dios Altísimo y yo sé que esa herencia ya no es mía porque yo fui cambiado, mi ADN fue cambiado y soy una persona nueva. Entonces, esto le da mucho respaldo al hecho de que nosotros somos una nueva criatura, somos modificados y nuestro ADN es otra cosa. Entonces ya nosotros estamos inclusive dentro de los planes de Dios hasta dentro, hasta en nuestra genética. Esto es una parte muy importante. Ujú. Y lo podemos ver como en este dibujito que les traje, en donde la espada de Dios, que es la palabra, entra hasta lo más profundo, hasta el ADN y genera ese cambio espiritual en el código del ADN y que puede hacer cambios en todo momento. Puede, mm, puede quitar enfermedades, puede eliminar, ¿cómo se llama? Cadenas generacionales, un montón de cosas porque la palabra de Dios está viva y eficaz y tiene ese poder y ese impacto. Entonces son herramientas que nosotros tenemos que entender a la hora de que cuando nosotros estamos trabajando en nosotros mismos podamos decir con toda certeza, lanzar palabra de Dios y saber que eso no vuelve vacía, sino que va a generar cambios y que va a activar al Espíritu Santo que está dentro de nosotros para poder generar todos esos cambios en cada uno de nosotros y eh, poder, bueno, nos va a dar esa voluntad, la voluntad que tiene Dios para nosotros y que nosotros vamos a empezarla a vivir. Ujú. Ok, entonces vamos a ver unos ejemplos. Bueno, antes de ir por aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? Moni, Monse, Tía, Hayes, ¿algo? No, no se ve. No, Joy, todo clarísimo. Ok, ok, súper. Entonces vamos a ver estos ejemplos. Entonces dice Mateo 8, del 8 al 13. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, ni siquiera estaban cerca, ni siquiera estaban en la misma localidad, pero por la fe y por la palabra viva de Jesús en este caso, el milagro se hizo. Entonces dice, Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Entonces, esto un ejemplo de cómo la palabra de Dios es viva, Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne, cómo tiene ese poder de generar cambios
Y esta sanidad que se hizo es un cambio a nivel genético, un cambio a nivel físico y un cambio a nivel mental. Entonces son partes muy importantes. Vamos a leer este otro. Dice Juan 11:43. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera, y el que había muerto salió. Entonces, las dimensiones de lo que la palabra de Dios puede hacer, lo que Jesús hizo con su palabra, es tan fuerte como la resurrección de Lázaro 3 días después de haber muerto y con solo clamó a gran voz. O sea, ¿por qué esto es tan importante? Uno dice, bueno, es que fue Jesús, pero Jesús conviene que yo me vaya porque cuando me vaya va a venir el Consolador que va a venir con nosotros y que vamos a hacer cosas aún más grandes que las que Él hizo. Eso lo hizo Jesús. Entonces, ok, vamos a hacer cosas más grandes que las que Él hizo. Entonces, ¿por qué nosotros no lo vemos? Tal vez es un tema de fe, es un tema de esos procesos mentales que tenemos que hacer y que tenemos que trabajar cada uno de nosotros. Este es de mis favoritos, dice, el rey Ezequías, es el caso del rey Ezequías cuando Dios devuelve el tiempo. Entonces dice en Isaías 38 del 5 al 8, dice, he oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años, y esto te será por señal. Haré volver atrás la sombra del reloj de Acaz 10 grados. La sombra del reloj de Acaz era como una gradería en donde, como ahí no tenían relojes, entonces medían la hora con cómo iba avanzando la sombra. Entonces dice Dios, te voy a dar 15 años más de vida y como señal voy a devolver la sombra del reloj 10 grados, 10 gradas, o sea, 10 grados, perdón. Entonces se vio como la sombra retrocedió. Esto solo como para demostrar esa omnipresencia y esa omnipotencia de Dios y cómo Él puede generar todo, porque eso, si esto está en la Biblia es porque también es una realidad, puede ser una realidad para nosotros también. ¿Ok? Ah, bueno, ahí está el rey que allá también. El paralítico de Capernaum, dice Marcos 2, del 10 al 12. Dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida. Entonces es otro ejemplo de eh, cómo esta palabra es viva y es eficaz y penetra hasta las cosas que no tenían vida, como es la de un paralítico, y logró levantarse y caminar. Y ahora vamos con Juan 1:14, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces aquí está hablando de por qué Jesús podía hacer todo esto, porque el verbo, la palabra, fue hecha carne. Dice, la palabra eterna tomó forma humana y el ADN del cielo se fusionó con el polvo de la tierra, Cristo, que es la manifestación genética y espiritual de la verdad encarnada. Ujú. Muy bien, esto se lo voy a dejar, los voy a dejar en el grupo, como para que puedan estudiar cada uno de estos versículos para ver esto que es muy importante, que es como la carnita de todo lo que hemos hablado, de cómo es ese patrón de coherencia bíblica. Entonces ahí lo vamos viendo como Moisés, Abraham, Josué, Elías, Gedeón, Pedro, cuál fue la dificultad y cuál fue la orden en donde se estableció el cambio y hubo una coherencia bíblicamente como hubo el cambio de estos grandes héroes de la fe. Ujú. Muy bien, y bueno, y con esto terminamos este tema. Ya para la siguiente semana vamos con otro tema. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, sino para cerrar. Bueno, dice aquí tía que dice, ¿qué pasa cuando de un lado al devolverse entra con el mismo filo? Mm, no sé, tía, si lo puedes poner mejor porque no entiendo mucho. Bueno.
No sé cómo, si tiene alguna pregunta, algún comentario o algo que haya que aclarar, si no estaríamos por hoy. No, todo. Sí, Joe, todo súper claro. Muchas gracias. Yo, vos tenés la clase de la semana anterior para poder compartirla, Sí, la grabación. sí, Ok, para pues se liga con esta, ¿verdad? ajá, correcto. Ah, ok, está bien, es que yo no estuve la vez pasada. Está bien, gracias. Con ¿Puedo gusto. usar la imagen de la espada con el ADN? Claro, claro, por sí, por supuesto. Ah, bueno, no, no, está bien, para que sepan, prueben. Sí. Moni, ¿quieres Joe, hacer una una, oración? Sí, dime, Monse. cerramos aquí con este tema y ya la otra semana iniciamos con otro. Con, sí, iniciamos con otro, amarrando ya todas las partes que hemos estado hablando sobre la guerra espiritual en los espacios de la mente y cómo nosotros tenemos que adoptar esa responsabilidad como creyentes de no solo decir que todo es malo, todo es bueno, sino es tomar responsabilidad de trabajar en nosotros mismos. Hemos estado viendo como por ejemplo las partes Ah, de identidad, hemos visto las partes de lo que me pertenece según la Biblia, hemos estado viendo cómo funciona la fe, hemos visto cómo funciona el Espíritu Santo, hemos visto como lo que vimos ahora, que es que la palabra de Dios es viva, cómo funciona la humildad, cómo funciona la valentía, o sea, hemos visto todos esos componentes que son muy importantes darnos esas herramientas para nosotros poder hacer esa introspección sanadora y generar esos cambios. ok, ok. Súper, perfecto. Gracias. Con gusto, con gusto.